Kaixo guztioi benetan eta eskerrik asko parte hartzeko gurekin ekitaldi berezi honetan. Bilbao Zentro eta Bizkaia-Errazen izenean eskerrik asko gurekin parte hartzeko eta bueno, espero dugu zuen gustukoa izango dabe ekitaldi hau, hitzaldi hau. Empezamos un pequeño nuevo ciclo hablando de liderazgo, hablando de aprender en este caso de los mejores, que es el título que tiene el ciclo. Y un ciclo que esperamos y seguro que es de vuestro interés, porque además lo comenzamos pues, con una persona de gran referencia, con Alberto García Erauzkin, y la verdad que es un lujo para nosotros y queremos de alguna forma, a través en este caso de todos los canales posibles, pues transmitiros esta conversación y de alguna forma incluso que en un momento determinado podáis ser partícipes de las preguntas que queréis hacer y de todo. Gurekin dago Igor da azken finean, Albertoren lagun mina, eta beraien artean hasiko gara harremana eta hasiko gara elkarrizketa. Igor, zuri da hitza, eta eskerrik asko Alberto. Bienvenido, eskerrik asko Jorge. Bueno, como siempre, daros las gracias a todas y a todos los que os encontráis hoy con nosotros. Para nosotros es bueno, un privilegio tener a Alberto, que además he de decir que se ha portado muy bien, que se sigue portando bien y seguro que le engañaremos para alguna jornada más o para participar con nosotros, ¿no? Eso te lo agradecemos enorme, Alberto, y bueno, pues para nosotros es mucho más importante de lo que a veces parece. Bueno, tampoco voy a complicarlo mucho porque creo que el protagonista eres tú y el que más tienes que hablar, ¿no? Y ahí va un poco la primera parte. Bueno, yo podría estar leyendo tu trayectoria profesional, explicándosela a todos y necesitaríamos, pues bueno, yo creo que el ciclo completo, ¿no? Pues soy muy mayor. Bueno, yo eso ya no quería decirlo, pero sí que me parece importante que nos lo cuentes tú y de tu propia voz, porque yo creo que es lo más interesante. Muy bien, primero, eskerrik asko a Bilbao Empresa, Bilbao Centro y a Bizkaia por esta oportunidad, porque, bueno, habéis dicho que es un privilegio tenerme a mí, pero para mí es un privilegio estar con vosotros porque antes comentábamos, ¿no? Yo admiro mucho a las personas como vosotros y vosotras que habéis desarrollado un negocio propio. Mi aita tuvo un taller de calderería de 10 personas que al final no le fue bien, pero fue una experiencia que yo admiro y creo que tenéis un mérito que hay que reconocer. Los que hemos trabajado muchos años por cuenta ajena, pues sí, pues hemos hecho cosas, pero el que uno ponga su vida su vida en un negocio y contrate a las personas y dé empleo y cree riqueza, tiene un mérito que os tenéis que dar, eso para empezar. Bueno, yo nací en los años 60, 1960, o sea que tengo 60 años y por tanto pues he hecho algunas cosas, ¿no? Pero voy a intentar resumir un poco también para contar un poco cómo he visto cada una de las etapas de mi vida profesional, ¿no? Yo estudié empresariales en Deusto, mi aita quería que hiciera abogado economista, pero claro, eso era derecho con algo de empresariales, yo quería empresariales con algo de derecho, fui a la comercial, al principio no lo entendí, pero luego sí. Luego los aitas siempre están orgullosos de los hijos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, cuando yo salí, una salida importante de la universidad era la auditoría, empezaban las empresas de auditoría. Artur Andersen en Bilbao estaba fichando gente, yo estaba en la Mili y me llamaron para una entrevista. Mi madre me compró un traje marrón con una camisa amarilla y una corbata marrón y el entrevistador me dijo muy bien la entrevista, pero no te lo vuelvas a poner. Entonces lo tengo en casa de recuerdo. Y empecé en Artur Andersen, estuve 3 años. A los 3 años me surgió una oportunidad de ir a... Yo siempre empecé en la auditoría y me di cuenta que me gustaba también el otro lado de la mesa, que era estar en la empresa, ¿no? Y empecé a trabajar en Heracles Fournier. Heracles Fournier estaba buscando una persona para trabajar con... Entonces era una empresa 87% americana. La familia Fournier había vendido a una multinacional de naipes, de barajas americana. Necesitaban a alguien para reportar a Estados Unidos y tal. Entonces, bueno, pues me fui a Vitoria. Yo estaba a punto estaba preparando la boda y entonces adelanté la boda con mi mujer y nos fuimos los dos a Vitoria. Fue una experiencia muy bonita porque lo que hicimos fue llevar a muchos bilbaínos y bilbaínas a Vitoria, porque en el año 87 Vitoria parecía que era un pueblo para la gente de Bilbao y además que estaba como muy lejos, ¿no? Y entonces, bueno, llevamos a los amigos a cenar a casa, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy bonita porque Heracles Fournier era una empresa única. Era 20% de la cuota de mercado en Europa, 95% en España y bueno, un modo de hacer, una empresa tradicional, pero una experiencia muy bonita.
Estando allí, llevaba 3 años, casi que al principio, 3 años al principio me picaba algo la nariz o algo. Pues me llamó un amigo para, se estaba montando una empresa de auditoría y consultoría en Bilbao, con el bufete 4 casas, se llamaba Audispana, se había creado en Barcelona. Y entonces a mí me interesó porque bueno, por un lado, este amigo mío, siempre las personas que influyen mucho, era una persona con la que me gustaba trabajar, había trabajado con el Arturo Nelson, y además me ofrecía la posibilidad de abrir la división de consultoría. La auditoría, todos sabemos lo que son los auditores, pues los auditores te revisan las cuentas y te dicen si están bien o están mal. Pero bueno, podríamos decir con todo el cariño que es un mal necesario, ¿no? Sin embargo, la consultoría me daba la posibilidad de aportar seguramente más valor, ¿no? Y empecé en el mundo de la consultoría y también a los 3 años, pues estaba en Patricio Echeverría haciendo un trabajo y el consejero delegado me dijo, oye, pues yo tengo 32 años entonces, me dijo, oye, necesito un director financiero y quiero que seas tú. Yo estaba y vivía en Guecho, Legazpia, que era Patricio Echeverría, quedaba lejísimos, pero además la compañía no estaba bien. Entonces, pero bueno, me gustó mucho que iba a ser mi jefe. Me llevaba 15 años, todo el comité de dirección de la Corporación Patricia Echeverría me llevaba 15 o más años, yo era el Benjamín y me pareció un sitio en el que yo iba a aprender mucho. De hecho, yo a mi jefe, que era consejero delegado, y yo director financiero, le dije, oye, mira, yo voy a ser tu director financiero, pero quiero ser tu chico de los recados. O sea, cuando vayamos a ver, porque Patricia Echeverría tenía filiales en Venezuela, Colombia, me dije, cuando vayamos a ver las filiales, yo te llevo los papeles, pero aprendo contigo. Y es una experiencia de 5 años de un aprendizaje estupendo. Antes comentábamos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, porque mi jefe era un tío especialmente duro y aprendí también cosas que creo que no hay que hacer con las personas. Y luego, bueno, lo de Euskaltel me llamaron, me llamó Marco Campo, que estaba buscando, bueno, la empresa de selección que estaba utilizando Euskaltel para fichar personas y estaba empezando, era a finales del año 97 y me acuerdo que me llamó Marco y me dijo, oye, necesitan un director financiero en Euskaltel. Yo no sabía lo que era Euskaltel, estaba empezando, me lo explicaron. Y bueno, pues me gustó mucho el proyecto, me gustaron las personas otra vez, Carlos Lambarri, que era consejero, José Luis Larrea, que era presidente, y me embarqué. Y bueno, también en los 20 años de Euskaltel ha sido una experiencia, 21 años, ha sido una experiencia diferente de etapas. Primero fue director financiero 3 años, Carlos Lambarri decidió cambiar el consejero, cambiar de proyecto y me ofrecieron ser consejero y estuve 11 años. José Antonio Arraza, que era el presidente, se jubila y entonces he estado de presidente 8 años y luego, bueno, pues la suerte de que uno piensa que ha acabado una etapa, yo soy muy cartesiano, 20 años era muy redondo, 60 años, etcétera, bueno, 60 años le da 20 años en el cáncer y dije, pues creo que es bueno también, bueno, pues cambiar y que haya otras personas y refrescar. Y bueno, pues a veces quieres hacer eso y no puedes hacerlo, no te dejan o te invitan a ir antes de lo que quieras y bueno, tuve la suerte de poder elegir. Y ahora me dedico, pues el mundo de los consejos de administración, pues me es familiar y pues tengo la suerte de estar en 3 consejos de administración. Estoy en ITP, en el sector aeronáutico, que empecé en Euskaltel. Acabo de empezar, antes os comentaba, en Ambulancia Aguinaga, que es un proyecto precioso, y estoy en Natra, que es una empresa chocolatera que tiene Fagor dentro de Nati, y es una multinacional de chocolate que también es un proyecto muy bonito. Y después me apetecía, antes también lo comentábamos, bueno, tuve una experiencia como consejero en unas bodegas familiares, el poder ayudar o aportar conocimiento a negocios no tan grandes, en los cuales la experiencia de uno, que a uno le parece algo pues que es de manual, que les puedes ayudar porque contribuyes y les aportas ideas. Y estoy con el grupo Pasaban, el grupo familiar de la montañera de Lourdes Pasaban, que es una consejera, y con el grupo Urbeli. Entonces, bueno, pues son experiencias también muy gratificantes. Aparte, pues se colabora en una fundación, que la verdad es que soy muy entretenido y eso es un privilegio hoy en día. Y luego, bueno, estando en Euskaltel, pues 20 años dan para mucho, pues me propusieron ser presidente de Innovasque y estuve 5 años, fui vicepresidente de BBK, estuve otros 5 años, representé a Euskaltel en el patronato del Museo Guggenheim, que fue una experiencia muy bonita. Estuve vicepresidente del Instituto Vasco de Competitividad, Orquestra, que uno de los sponsors principales era Euskaltel y bueno, también fue una experiencia muy buena. He estado de patrona en la Fundación Abeja Salcedo, o sea que he hecho muchas cosas, todas muy gratificantes, con lo cual me siento un privilegio. ¿Vale? O sea, a mí la vida me ha tratado muy bien. Seguramente le he puesto trabajo y ganas, pero muchos ponemos trabajo y ganas y a veces la vida no te recompensa. Yo me siento un privilegiado. Pues.
Sí, yo creo además que mencionamos la palabra suerte, Alberto, yo siempre suelo decir que la suerte a las 7 de la mañana, ¿no? Sí, Si no sí, es complicado. había algún escritor que decía, la inspiración me viene a partir de las 8 si me levanto todos los días a escribir, ¿no? Yo creo que es importante. Bueno, y en toda esta carrera, Alberto, que ahí es nada, bueno, ¿de qué manera te motivabas para mantenerte al máximo nivel? Porque en todas ellas te exigía estar al máximo nivel. Sí, bueno, yo primero creo que es, antes lo comentábamos, ¿no? La curiosidad, ¿no? Las ganas de aprender. El pensar que, y luego seguramente se me vendrá otra vez esta idea, porque que nunca has llegado a la meta, ¿no? Que siempre tienes cosas para hacer mejor. Y luego plantearte retos, ¿no? El decir, bueno, yo me acuerdo que cuando empecé en Euskaltel de consejero de les decía al equipo, oye, nosotros yo creo que tenemos que ser una multinacional con el centro de decisión en Euskadi. Multinacional en el sentido de que tenemos que salir de Euskadi, no solo en Euskadi, sino hacer algo más grande, pero el centro de decisión aquí. Sonaba ciencia ficción. Bueno, pero si tienes la idea, al final, bueno, ves cómo desarrollarla. Entonces, yo creo que es ponerte retos, tener claro el proyecto y eso es lo que te motiva. Y luego, a ver, motiva muchísimo si consigues una relación con el equipo personal, que ves que la gente crece contigo, que hay un buen ambiente, que la gente se siente, que las expectativas de la gente se cumplen. Entonces, yo soy una persona de que soy feliz y los demás son felices. A mi mujer os suele decir, no me hagas regalos, porque yo no los aprecio, prefiero que tú te regales y estés contento. Soy así, ¿no? Entonces, creo que la gente que está en un proyecto profesional, igual que en un proyecto personal alrededor tuyo, la veas motivada y la veas, yo creo que es la mejor recompensa. Y además, yo creo que al hilo de eso te voy a lanzar ahora una pregunta que es, ¿qué papel juega la motivación en las personas, ¿no? En el equipo? Yo creo que lo es todo. O sea, yo creo que sin motivación no hay vida. Es que no hay vida porque, o sea, un equipo no motivado, porque claro, no sabe a dónde va, no sabe cuál es su papel, no sabe qué le puedes aportar, no siente tu acompañamiento, tu ejemplo, tu apoyo. Yo creo que eso es el principio de la muerte de un proyecto, ¿no? O sea, la motivación es fundamental, pero eso, no desgastar la palabra, sino yo creo que es hacer, ¿no? Al final es hacerle ver a tu equipo que es importante, dejarles hacer, dejarles equivocarse. Yo creo que en el mundo, en Estados Unidos, alguna cosa buena tienen y seguramente los americanos tienen una cosa y es que valoran la gente que ha cometido errores y los ha corregido. En Europa creo que tenemos que ganar un poco en eso. Es decir, hay que dejar a la gente equivocarse, hay que dejarle crecer, hay que ayudarles, pero es muy importante. Si no hay motivación, yo creo que los proyectos se mueren. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo recuerdo que un amigo y empresario, y además yo estoy seguro de que nos está viendo, porque además así me lo confirmó hace un rato, decía que un proyecto llevado a cabo con sentido común, con ilusión y con motivación era imposible que fallase. Claro. Decía, luego, bueno, evidentemente existe la competencia, hay muchísimos factores que habrá que tener en cuenta, pero si tú tienes ilusión, si estás motivado y si haces las cosas medianamente normal, sí. te va a funcionar. Incluso si te sale mal, el interpretar por qué te ha salido mal y el saber digerir eso y decir, bueno, ¿qué es lo que tenía que cambiar en el siguiente proyecto para que no me pase lo que me ha pasado? Es verdad, es una cuestión de actitud y motivación, ¿no? La famosa frase, ¿no?, del ensayo-error, ¿no? Eso Es importante. Sí. Vale, Alberto, actualmente nos comentabas que eres consejero de diferentes empresas, ¿no? Además, bueno, pues de diferente corte, ¿no? La verdad es que es imposible que te puedas aburrir, ¿no? Hablamos de ITP, hablamos del Grupo Urbegui. ¿Cuál es la parte más complicada de tu día a día hoy en día? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Como esta pandemia ha sido como ha sido y ha habido cosas, curiosamente, negocios que les ha ido mucho mejor. Todo el mundo de supermercados, sabemos, ¿no? El mundo de la alimentación que no depende de la hostelería. Tienes esa parte y luego tienes la parte de la gente que ha tenido dificultades, ¿no? Yo creo que a la gente en los que hay dificultades, como el caso de IDP, aeronáutico y tal, yo creo que es ayudar al equipo a hacer lo correcto. Claro, a veces tienes que tomar decisiones duras, pero uno tiene que pensar que las toma con honestidad y que hace falta hacerlo para la sostenibilidad del proyecto a medio plazo, ¿no? A veces, pues eso afecta a personas, hay que intentar que afecte al menor número de personas posible de la manera menos traumática, pero eso, yo creo, lo más complicado ha sido ayudar al equipo a tener la conciencia tranquila, a hacer lo correcto y a hacerlo de la manera menos traumática posible. Y en la parte de lo que ha ido bien, pues probablemente el insistir en que hay que tener una visión de largo plazo, que este año puede ser muy bueno por circunstancias, pero la coyuntura es una cosa y la visión de largo y hacia dónde va el proyecto es otra. Y hoy en día vivimos mucho el momento, vivimos pues por todo, por las redes sociales, por la forma de leer las noticias que tenemos, por la cantidad de información que tenemos.
nos hemos hecho bastante cortoplacistas. Entonces, el dar ese paso, yo creo que eso también está siendo complicado porque cuesta, el día a día te come, o sea, nos come a todos, y entonces el pensar un poco más allá o el pensar, como dicen los estudiosos, el pensar fuera de la caja, irse un poco más allá, es otra de las cosas complicadas. Totalmente de acuerdo, Alberto. Bueno, al hilo de lo que comentabas, bueno, hay quien dice que no hay trabajadores malos, sino malos jefes, ¿no? Y hablando de la motivación y de cómo hacerlo bien con el equipo, ¿qué ocurre cuando la gente con talento no tiene un líder adecuado? Mira, hay de todo como en botica, ¿no? Yo creo que hay trabajadores malos y buenos y jefes malos y buenos. No, seguramente es más difícil ser un jefe que un trabajador porque tienes que tener cualidades adicionales. Yo te voy a poner ejemplos personales, ¿no? Yo, antes no lo he dicho, porque no pensaba si lo digo o no lo digo. Yo me fui de Arthur Andersen por mi jefe. A mí me iba muy bien en el mundo de la auditoría, pero tuve, en la auditoría tienes una serie de jefes de equipo que vas rotando y me tocó un tiempo con uno que era lo que no debe ser. Entonces, me desmotivó tanto que me dije, yo me tengo que ir. Entonces me surgió la posibilidad de proponer. Entonces, lo que hacen los malos jefes es que la gente se marche, deje de rendir, se desilusione y, por tanto, al final no se rinde, o sea, el equipo no rinde, ¿no? Entonces, yo creo que es un drama. Pero es verdad que no es fácil ser un líder y que a veces la gente no te lo pone fácil, ¿no? Yo creo que es un dar y recibir, ¿no? Es decir, las personas tenemos que dejar al líder que ejerza su liderazgo y los líderes tienen que dejar a las personas, tienen que tener una escucha activa, es decir, tienes que escucharles y intentar que sus expectativas estén en el proyecto, siempre en esta, y si no, pues hay que decirlo con claridad, porque comunicar y ser claro o ser clara también es importante, ¿no? Entonces, desde luego, un jefe malo o una jefa mala, pues se le estropea un equipo, pero a veces el equipo también tiene que tener cierta comprensión, ¿no? Antes también hablábamos de esa comunicación con los empleados, ¿no? En ese chascarrillo previo a esta conversación y hablábamos de lo importante que es esa comunicación, ¿no? Y de cómo además cuando ese jefe, por decirlo de esta forma, ¿no? Hace las cosas bien, cómo después también se ve recompensado y el funcionamiento de la empresa evidentemente se nota. Y ahora, para el otro lado, Alberto, ¿cuáles son los valores, en este caso, que tú demuestras como líder? Bueno, hay cosas que igual tienen que ver con la forma de ser de uno que vienen de serie, ¿no? O sea, que mis aitas tienen la culpa, mi aita y mi ama, ¿no? Pero yo creo que a mí no me resulta difícil ser una persona cercana. Yo creo que el saber uno sus propias limitaciones y el conocerse bien y por tanto tener la humildad de saber en qué eres bueno, en qué no eres bueno o en qué necesitas apoyo es importante. O sea, que el tema de la cercanía, el tema de la humildad, el tema del ejemplo. Yo creo que a tu gente, o sea, no le puedes pedir una cosa que tú no estés haciendo, ¿no? O sea, que seas el primero de la fila, que claro, ¿no? Es decir, si estamos en un proyecto profesional, pues necesitas conseguir unos resultados, no solo económicos, en términos de satisfacción de las personas, en términos de lo que aportas a la comunidad, en términos de lo que aportas a tus propios empleados. Entonces, pero hay que exigirse, porque el mundo, si no te pasa por la izquierda y por la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que hay que transmitir la exigencia. Has dicho una cosa muy importante, es la comunicación. Hay que comunicar. El equipo tiene que saber lo que pasa. Yo siempre digo, hay una frase que acuñé, no sé si era mía o la copié de otro sitio, pero me acuerdo de una entrevista, me preguntaban y yo dije que no hay nada confidencial en la empresa, salvo el sueldo de uno mismo y si uno quiere. Yo eso he aprendido, por ejemplo, siendo consejero de una cotizada o presidente de una cotizada, el sueldo se publica, con lo cual ya no tienes ni ese problema. Ya estás totalmente desvestido, estás liberado y tienes la herramienta. Pero es verdad que la comunicación es importante y luego el reconocimiento, en los dos sentidos. O sea, cuando alguien lo hace bien, yo me acuerdo que mi suegra, será yo como ese ejemplo, una palentina afincada en Carranza, era una excelente cocinera y a mí me gusta comer. Y yo cuando iba allí le decía, Pufi, esto está buenísimo. Y dice, tú siempre dices que está bueno. No, digo que está bueno porque está bueno. Entonces a la gente cuando lo hace bien hay que decirse. Y cuando lo hace bien también. Porque le haces un mal favor si no se lo dice. No se trata de que le vayas a destrozar. Pero decir, oye, esto tienes que corregirlo. Y ayudas a la gente a crecer. Con lo cual, otro valor importante yo creo que es el reconocimiento en los dos sentidos. Qué importante lo que dices, ¿no? Has utilizado dos palabras que a mí me gustan y las quiero unir. Por una parte, humildad
y por otra parte el reconocimiento, ¿no? Que a priori podría parecer, ¿no? Como que, Sí, pero sí. que verdad es tal y como Claro. has explicado, ¿no? Claro. Yo creo que eso sí que es importante y creo que deberíamos apuntarnos el consejo. Bueno, voy a dar un giro y voy a volver otra vez a los empleados y a los jefes, ¿no? Y bueno, pues cada vez se habla más de la gestión horizontal, ¿no? Antes hablábamos jefes, no jefes, a mí sí que es cierto que la palabra jefe a veces no es una, pero bueno, sí que es cierto que alguno tiene la responsabilidad, alguna, y la tiene que ejercer, ¿no? Y eso es importante, ¿no? ¿Cómo debe prepararse una empresa para poder dar este cambio, para poder dar este giro? No una empresa que nace ya siendo horizontal, que las hay, ¿no? Y en estos tiempos yo creo que en mayor medida, pero la que quiera dar ese cambio. Hombre, yo creo que hay cosas que si no se tienen se pueden aprender, ¿no? Entonces, es bueno rodearse de profesionales que sepan gestionar esas cosas. Ahora hay especialistas en gestión de personas, en gestión de equipos, que saben diagnosticar muy bien hacia dónde tienes que ir, ¿no? A ver, la jerarquía ha sido un valor probablemente muy tradicional y yo creo que, como tú has dicho muy bien, siempre tiene que haber un reconocimiento de la jerarquía, pero al final lo ideal es que el jefe o la jefa se gane la jefatura porque su gente dice, coño, es que está ahí, pero es que lo está demostrando, ¿no? Pero en las empresas que no tienen cultura sobre eso, no tienen cultura o tienen una cultura extremadamente jerarquizada, probablemente que necesitan especialistas que les ayuden al cambio de mentalidad. A veces también incorporar gente nueva, gente más fresca, que venga de ese mundo más horizontal, porque el mundo horizontal tiene una ventaja, y es que, o sea, un líder o una, no sé si decir lideresa, porque lo del masculino y femenino, pero un hombre o una mujer que sean líderes de sus equipos, si no tienen que ser los mejores, tienen que hacer que tener los mejores en su equipo y que el conjunto del equipo sea el mejor. Yo tengo mis limitaciones y lo que he procurado en el mundo profesional es tener gente con sentido crítico, o sea, que no te ría todas las gracias, alguna igual sí, ¿no? Pero no todas, y que te complemente, o sea, que tenga cualidades que tú ves que necesitas a alguien que tenga esas cualidades, ¿no? Entonces, yo creo que cuando una empresa viene de una cultura jerárquica y quiere cambiar a una cosa más horizontal, probablemente necesite apoyo del exterior de especialistas. Eso sí, inventa abierta. Claro, inventa abierta, ¿sí, no? Sí, yo creo que se inicia ese proceso. Claro, es un proceso que no es fácil, probablemente, porque si vienes de una cultura, la cultura está instalada, ¿no? Y hay que cambiar la cultura cuesta tiempo, pero hay que tener la mente abierta para hacerlo. Totalmente. Vale, bueno, hoy nos están siguiendo bueno, pues un perfil de personas, de trabajadores, de profesionales muy diverso, ¿no? Nosotros aquí ya sabes que en la asociación somos multisectoriales, Bilbao Centro exactamente igual y tenemos todo tipo de empresas. En Bilbao Centro, efectivamente, pues más orientado quizás a ese comercio, ¿no? Aunque también tienen empresas, pero bueno, desde los más pequeños, desde el autoempleo hasta compañías importantes, ¿no? ¿Qué consejos, ya sé que no te lo voy a poner fácil, pero qué consejos nos darías? ¿Cuáles crees que son las claves para nuestro día a día? Bueno, como evidentemente la pregunta no era fácil, me la he pensado un poquito. A ver, yo creo que una cosa fundamental primero es tener claro el proyecto. Antes lo has dicho tú también. O sea, hay que tener claro qué es lo que quiero hacer, a qué me quiero dedicar, qué objetivos quiero conseguir, tenerlo claro. Y no es malo escribirlo, yo me escribo mucho lo que pienso y creo que ayuda, ¿no? A estructurar lo que quieres también luego para contarlo al equipo que quieres formar o a la gente que quieres involucrar en tu equipo o que quieres contratar y contarles este es el proyecto, ¿no? Luego hay que tener claro el equipo también, o sea, qué tipo de personas quieres o qué tipo de personas quieres que te complementen, que te acompañen, con qué tipo de perfiles, etcétera, ¿no? Que ahí la diversidad es buena, o sea, siempre ahora parece que hay ciertas palabras de moda, pero es cierto que la diversidad ayuda muchísimo, ¿no? Porque te da... una de las cosas que más me han satisfecho en ella es cuando alguien te descubre algo que tú no habrías descubierto nunca. De repente te dice algo y te coge, pero si a mí no se me habría ocurrido, ¿no? Y eso lo da la diversidad de conocimientos y de habilidades, ¿no? Os habéis dicho, claro el proyecto, claro el equipo. Yo creo que hay que tener, hay que leer lo que pasa a tu alrededor continuamente. O sea, tienes que pensar, porque el mundo cambia. Pero bueno, fijaros ahora, vosotros que habéis vivido la experiencia de tener que adaptaros al mundo online porque no se podía vender presencial. Bueno, hay que leer eso, hay que leerlo y hay que ponerse. Y claro, y no te puedes poner de espaldas, porque es que si no el cambio te pasa por encima, ¿no? Otra cosa importante es buscar las alianzas que necesitas. Todo no lo puedes hacer solo
ni siquiera con el equipo. A veces necesitas aliarte con otros y esa fuerza hace más que una suma. Recuerdo ahora un ejemplo que os voy a poner, pues en el clúster de telecomunicaciones en Euskadi hay muchas empresas pequeñas de electrónica y tal que han conseguido pedidos internacionales porque han hecho un consorcio juntos, se han unido y entonces han complementado y entonces pueden competir con otros, ¿no? Entonces yo creo que las alianzas son importantes. El tema de, antes has dicho tú, el tema de innovar, que es hacer la prueba y corregir el error. Es que eso hay que hacerlo. Eso porque hay el que solamente se equivoca el que prueba cosas nuevas, ¿no? Entonces hay que hacerlo, hay que saber corregir a tiempo los errores, ¿no? Y yo creo que esas son, ¿no? Claro el proyecto, claro el equipo, el tema de leer los cambios, el tema de las alianzas y el tema de siempre estar pensando en hacer pruebas nuevas y corregir los errores. Yo creo que es muy fácil de hacerlo, perdón, muy fácil de decirlo y muy difícil de hacerlo, pero yo creo que esas son las claves, ¿no? Y en cualquier tipo de empresa, pequeña, grande, mediana, ¿no? Bueno, pues importante que las apuntemos, porque muchas veces escuchamos, ¿no? Cosas que decimos, no, si eso, joder, eso, claro, eso es el día a día, ¿no? Tener un buen equipo, claro. Ya, pero luego se nos olvida, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo anotado, lo hablábamos también, ¿no? Absolutamente. Sí, porque el día a día nos puede, entonces no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor. Bueno, pues ahí tenemos para tomar nota, ¿no? Bueno, hemos hablado de muchas cosas que hacer bien. Tú también decías al principio, Alberto, esas de no hacer mal, ¿no? Y a veces yo creo que es muy importante saber lo que no hacer para hacer bien lo que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, vale ya con este trabalenguas. ¿Qué errores no tenemos que cometer? Bueno, un poco algunos son, como hemos dicho, lo que hay que hacer, pues lo que no hay que hacer casi es en negativo. Pero por contarlo de otra manera, el primero probablemente es, antes lo hemos dicho en otro sentido, no pensar que has llegado a la meta. Porque si tú piensas que has llegado a la meta y no te mueves de ahí, es que como el resto se mueve, siempre tenemos competidores que nos pueden sorprender. Hay una cosa que yo también solía decir cuando hablaba de innovación, que el cliente te sorprende a veces. Voy a poner un ejemplo. En el mundo de las telecomunicaciones, desde que yo los últimos años más he conocido, cuando se crearon los SMS en los teléfonos móviles, se crearon para los técnicos de mantenimiento, para una manera de comunicarse sin tener que llamarse y tal. Entonces, cuando nos dicen los fabricantes, oye, esto para los clientes también vale, nosotros decimos, ¿para qué? Bueno, llegó a ser el 15% de los ingresos de telecomunicaciones. De repente aparece WhatsApp y los SMS se fundieron. Entonces, efectivamente, el cliente empieza a usarlo. Entonces, el cliente se sorprende, con lo cual no se puede pensar que ha llegado a la meta. Siempre hay que pensar que hay algo que hacer, que hay que... Luego, a segundo está relacionado con lo que he dicho también antes, es no hay que dejar de leer los cambios en el entorno. Hay que leer los cambios en el entorno. Hay que intentar anticiparse. A ver, siempre no es fácil anticiparse, pero sí observar qué pasa en el entorno, qué pasa en mi sector, qué pasa en la competencia. Ver otros que lo han hecho bien, lo del, oye, hay otros, ¿qué se hace en otros países, en mi sector? ¿Qué están haciendo bien? ¿Cómo lo podría aplicar yo? Creo que el no hacer eso es un riesgo evidente. Luego otra, no tomar decisiones a tiempo. O sea, las decisiones duras pues son duras, pero si no las tomas a tiempo, es que ya seguramente luego cuando las tomes no sirven para nada, ¿no? Una cuarta, un error es no planificar la sucesión. O sea, yo me fui de Euskaltel y tuve la suerte de que me fui cuando yo pretendía irme, pero me costó el proceso de sucesión. Y eso que empecé año y medio antes. Es decir, al final, los procesos de sucesión son complicados, más en los entornos pues quizá más pequeños o más familiares o más... Y hay que pensarlo, porque es fundamental acertar en la sucesión para que el negocio y el proyecto sigan, ¿no? Y la última, no tener sensibilidad personal, no tener sensibilidad social, es el principio del fin. Yo creo que este mundo, afortunadamente, incluso los grandes inversores internacionales están cambiando de mentalidad, no todo es el dinero, no todo es el resultado económico, importa el medio ambiente, importan los temas sociales, importa la gobernanza de las organizaciones y eso creo que es una buena noticia. Por lo cual, no tener sensibilidad es un error manifiesto. Pues tenemos aquí unos cuantos titulares. Sí. A mí me gusta mucho ese de la meta, ¿no? Sí. Que también roza un poco eso de la ambición, pero la ambición sana, ¿no? De decir, oye, pues si me pongo una meta sé que aquí me voy a quedar, ¿no? Y a mí me gusta mucho una frase también, por parafrasear un poco,
y me gusta decirlo muchas veces, ¿no? Lo hizo porque no sabía que no se podía hacer. Eso es verdad. Si tú mismo te pones el límite, pues tú mismo te vas a quedar ahí, ¿no? Yo tengo un amigo que dice que la meta siempre se mueve. Que si realmente eres consciente, cuando tú crees en la meta, resulta que te has movido para adelante. Y luego, Alberto, fíjate, hablabas de sucesión, ¿no? Que realmente, pues, más en el entorno en el que nos encontramos, ¿no? Y en ese nido de empresas familiares también, ¿no? Que es muy importante. Pero fíjate, qué curioso, ¿no? Que tú decías, yo me he marchado, en este caso estamos hablando de Euskaltel, yo me he marchado de Euskaltel cuando he querido marcharme de Euskaltel, ¿no? Qué importante también, no solamente ese protocolo de sucesión o el poder tener una sucesión importante, digna, sino también esa persona que está al frente, que dé el paso y que sepa cuando dice, oye, yo... Muy importante. Y tiene que ser una decisión muy complicada. Es complicada, sí. A ver, yo creo, mira, hay una cosa que también en un líder es importante, que es no creérselo. Es decir, cuando tú siempre tienes presente que tú eres lo que eres, tienes tus fortalezas y tus debilidades y que toda la vida no sirve tu forma de gestionar el proyecto porque las cosas cambian y que tienes que pensar que de repente, bueno, oye, pues viene alguien fresco, ¿no? Viene alguien y resulta que igual resuelve cosas que tú no has resuelto. O sea, por mentalidad, yo tengo 60 años, repito claramente que en el mundo de mis hijos, de 27 y de 18, va a ser diferente, con lo cual necesitas a alguien que lo entienda, ¿no? Que entienda todo eso. Entonces, es muy importante también saber elegir el momento. Es muy importante saber que la sucesión o sea, que el planificar la sucesión y el plantearse la sucesión es una muestra de sabiduría y de madurez, porque uno siempre cree que es imprescindible pero no es cierto. Y eso es importante. Y ahí, en la sucesión, y sobre todo en los entornos familiares, un tema delicado es en qué momento decides que vas a incluir profesionales no de la familia en el proyecto. Porque también es complicado de gestionar. Yo estoy ahora en un proyecto que les estoy ayudando en esto y no es nada fácil. No es nada fácil porque, claro, la familia ha vivido el proyecto, ha mamado y de repente llega alguien de fuera que tiene otras ideas y no, cuesta, ¿no? Eso hay que también saber hacerlo. Es complicado, eso sí que es complicado. Además es llegar ese de fuera, ¿no? Llega ese de fuera, sí, mira, este me va a enseñar a mí, ¿no? O esta me va a enseñar a mí. Antes de camino no lo recorrido yo. Sí que es importante. Bueno, hablabas de la humildad antes, ¿no? Yo creo que esto también al final demuestra esa humildad, ¿no? De saber cuándo, bueno, pues... ¿Sabes una cosa que yo, y esto lo digo casi también, como somos amigos, yo suelo contar con los amigos, ¿no? Y creo que es una actitud personal que es muy sana. Bueno, a mí la vida profesional, como he dicho, me ha tratado muy bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues se supone que por ser persona importante, relevante, referente y tal, bueno, bien. Es así. La vida me ayuda en eso, pero una cosa que me ha venido muy bien es, como una medicina personal, el pensar, cuando me miro a los ojos con un amigo, no ver en ese amigo que está diciéndome con su cara que me he vuelto gilipollas. O sea, sí, me he creído el personaje. Yo en eso he sido bastante, he tenido igual ha sido hasta lo contrario, exagerado, ¿no? Mi hija se enteró que iba a ser presidente de Euskaltel cuando tenía 18 años y le estaba llevando ese día al colegio. Antes no llevaba, pues ella no sé por qué le llevaba. Y vio el periódico y estaba en primera página que no me era presidente de Euskaltel. Y dije, Aita, ¿y esto por qué no me lo cuentas? Y ella dice, porque yo soy Aita, este es el presidente de Euskaltel. Y soy yo, pero es en otra faceta, ¿no? Entonces, creo que es muy importante los amigos y el tener los amigos de siempre y el que ellos te vean que eres Alberto y no eres el señor ese tan importante que parece que se cree su alguien más diferente, ¿no? Eso ayuda mucho. Yo creo que los amigos de verdad ayudan mucho. Muy importante. Sí. Mira, antes estábamos hablando de, y por seguir un poco con ese hilo, ¿no? De la sucesión, y ya con esto vamos a dar paso al público, ¿no? Pero mira, en una cena, que además yo sé que tú participaste también de Cincat, sí. con un grupo de millennials, ¿no? Sí. Y me acuerdo que esto, yo sí que es cierto que en este caso lo exagero un poco, pero te lo comento a ti a ver lo que piensas, ¿no? Me acuerdo que uno de los que estaba allí tenía 27 años, creo recordar, ¿no? Y nos comentaba, oye, es que, joder, hay dinosaurios ahí en las empresas y no se quita nadie del medio y tal, esto es imposible, ¿no? Y digo, joder, que estoy de acuerdo, ¿no? O sea, quiero decir, tú decías hace un rato, y es verdad, la visión, los tiempos cambian y efectivamente, pues la gente que viene pegando tiene otra visión, ¿no? Y además a veces eso de compartida y tener un mentor y todo este tipo de cosas, ¿no? Y me acuerdo que me dice, ¿cuántos años tienes? 27. Digo, ¿y qué estás haciendo? Digo, bueno, estoy haciendo segundo máster. Claro, te lo contaba con toda la euforia y con todo el cariño. Y digo, joder, digo, es que mira, si con 30 años, que era un poco la franja que ponía, el horizonte que ponía, no, digo, si ahora mismo, con 30 años, quieres ser el director de una gran compañía, digo, la única manera es que la montes tú.
Claro. Digo, porque si no va a ser imposible, si es que algo de experiencia tendrás que tener, ¿no? Se tiene que poner a ocurrir. Claro, o sea, tú mismo nos lo has dicho, ¿no? De qué manera empiezas, cómo vas evolucionando y cómo todo eso va cambiando, ¿no? Y todo ese camino que has tenido que recorrer para El trabajo, hacerlo. el trabajo enseña muchísimo. Es verdad que hay que tener una base de estudios, pero el trabajo enseña muchísimo. Yo creo que, por lo menos en mi generación, y yo creo que ahora ha sido, no, hay que hacer un máster y otro máster, se acababa la carrera y se empezaban a trabajar. Y yo creo que eso era un aprendizaje muy importante. No digo que no sea malo de los másteres, ¿no? Pero es verdad que no puedes empezar a trabajar a los 30 años o 32, pues como has dicho tú, o te haces tú tu propia empresa o no has tenido una experiencia que puedas enseñar y que puedas, ¿no? Yo a eso me refería en aquello, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues por mi parte, Alberto. Antes de que procedamos las preguntas, Sí. una cosa que quería contar porque puede servir de experiencia, ¿no? Cuando alguien dirige y toméis vuestras propias decisiones y sois la cabeza del negocio, estáis solos y solas. O sea, hay que tomar decisiones solo, en la soledad de tú, ¿no? La decisión final es tuya, ¿no? Y yo eso era algo que me hacía pensar y un momento determinado, hace unos años, en el año 2006 creo que fue, apareció un amigo que era consultor de estrategia, que una de las cosas que empezó a hacer es acompañar a directivos, lo que hacía era tener sesiones con ellos de intercambio de ideas, ¿no? O sea, una especie de sparring, yo llamo una especie de sparring, ¿no? Y es una idea buenísima. Yo lo empecé a hacer con él en el 2006, éramos amigos, le dije, oye, vamos a probar, si no funciona, no funciona. Estuvimos hasta en el club de Suárez. Era unas sesiones, hacíamos una sesión de 4 horas al mes, a veces más. Yo me daba información de lo que estábamos haciendo y yo lo que hacía era hablar en voz alta y él me escuchaba y entonces, de repente, él me decía, bueno, ¿yo qué te puedo aportar? Digo, mira, como aquella película de Filadelfia, Tom Hanks, cuando le pregunta a Denzel Washington que era su abogado y él está en el estrado y le pregunta, ¿usted por qué se hizo abogado? Y le dice, porque a veces, algunas veces, no siempre, pero algunas veces colaboras en el maravilloso acto de hacer justicia. Yo le decía, Carmelo, pues algunas veces, no siempre, tú me dices algunas cosas o me haces algunas propuestas que a mí no se me habrían ocurrido en la endogamia del día a día, ¿no? Entonces, eso es una experiencia que también, si hay alguien que puede hacer esa labor de, no digo coaching, porque también puede ser, pero eres sparring, de intercambio de experiencias, incluso en el propio equipo, eso es una cosa que funciona. Mira, al hilo de esto, Alberto, que no está para nada escrito en ningún guión. Nosotros tenemos dentro de la asociación, igual conoces, una empresa que se llama Timanzón, y hemos hecho muchas experiencias, ¿no? Con John y con Fede. Y con John Estuve ayer con él. Estuviste, pues bueno, él habla de eso, ¿no? Bueno, es un tema experiencial entre pues personas muy diferentes, ¿no? Pero que todos ellos tienen un cargo de dirección y tal, y siempre dice, la soledad del directivo o la soledad del empresario, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es cierto que... Y luego además, bueno, pues depende en qué circunstancias y con quién, pues igual tampoco te sueltas. Tú decías antes que es importante poder ser transparente, que a veces es cierto que igual es complicado, que es difícil. Perdonar la disertación. Nada, que va. Además ha sido un inciso muy bueno. Mira, además a mí me ha dejado meter en la cuña a John, que es colaborador nuestro desde hace muchos años y que desde aquí le mandamos un saludo también. Sí, un saludo para ella. Y bueno, pues por nuestra parte, Alberto, evidentemente podríamos estar, lo que decía antes, ¿no? Muchas más jornadas de este ciclo. Que bueno, quién sabe, ya veremos. Bueno, yo encantado. Seguro. Y bueno, pues vamos a dar paso un poco a las preguntas que nos hayan hecho en el público. Muy bien. Por aquí tengo yo a la parte de atrás. Sí, te digo. ¿Tienes? Sí, te digo. Sí, lo único. Pregunta. Ah, ¿las tienes aquí? No. Vale, perdón. Son las cosas del... Jorge igual tenía más. Ah, bueno, ahora sí lo que No, pasa, para no- Jorge. Bueno, me las podéis ir. Estamos en confianza. Sí, casi. Estamos en confianza aquí. Un tema que has esbozado antes al principio era liderazgo en la pequeña empresa, ¿no? Que de alguna forma también, bueno, pues tienes tus colaboraciones con entidades sociales y demás. A mí me parece importantísimo, ¿no? El que de alguna forma desde fuera te vean y te apoyen en ese tránsito, pues en pequeña escala, ¿no? Sí, además es muy gratificante porque lo que decíamos antes, una cosa es que después de una experiencia de años, pues te parece que quizás son un poco de manual, pues puedes ayudar a que
empresas que están empezando o están acostumbradas a algunas cosas. Por ejemplo, pues eso, socios que pasan, que fichan a un profesional de fuera y pasan más a un consejo de administración o a un plano superior. Y eso hay que saber hacerlo, hay que saber a qué cosas hay que dedicarse, qué cosas hay que cubrir dentro de esa nueva faceta. Y la verdad es muy gratificante porque la experiencia hace que les puedas contar, oye, esto se hace así, ¿no? Se hace de esta manera, ¿no? Y es importante y es muy gratificante, la verdad. Oye, al hilo de eso, Alberto, este ciclo que se llama Aprendiendo de los Mejores, y aquí no vale la humildad, es Aprendiendo de los Mejores, y si no, seguro que no te hubiésemos llamado, ¿no? Una máquina lo sé de dónde. Bueno. Hay una parte que es importante, ¿no? Sé que siempre todo es un proceso de aprendizaje, pero seguro que ahora estás aprendiendo mucho. Yo creo que ahora no te aburres. Sí. Estoy aprendiendo mucho porque antes os decía de mi admiración por Aita, porque el mundo del empresariado a mí me parece que tiene muchísimo mérito y hay cosas que yo en mi vida profesional, bueno, he tenido que hacer cosas, pero seguramente con más medios, seguramente con más equipo, seguramente con más recursos, seguramente con más apoyos, ¿no? O sea, porque las cosas grandes pues tienen de todo, ¿no? Sin embargo, en las empresas pequeñas y tal, pues a veces es, bueno, oye, pues lo que habéis hecho aquí, os lo habéis montado vosotros, yo me lo guiso, yo me lo como, Juan Palomos, el mail, o sea, todo, me lo hago yo todo, ¿no? Y eso es algo que es admirable y que yo estoy aprendiendo de gente que veo que es capaz con muy pocas cosas de hacer grandísimas cosas, ¿no? Con muy pocos recursos, ¿no? Y eso también hay que aprender, porque claro, en la abundancia, pues a veces parece todo más fácil, pero cuando no... Y eso está siendo también muy gratificante para mí. Muy gratificante. O sea, ya te digo, yo soy un privilegiado porque ahora que estoy en esa faceta, pues me está siendo muy satisfactorio el ver gente con una valía espectacular que ha levantado proyectos de la nada, con muy pocos recursos y que tiene un sentido del negocio y del proyecto muy acusado, muy bueno. Qué importante es ese mensaje que estás lanzando ahora, ¿no? De cómo en esta situación de coyuntura tan marcada y tan complicada, como decías antes, hay proyectos que siguen funcionando, que siguen surgiendo, ¿no? Decías tú, surgen de la nada, ¿no? Pues eso, yo creo que es otro mensaje importante para que busquemos hoy otro titular, ¿no? Vale, nos preguntan, Alberto, ¿cuál es el mejor consejo profesional? El mejor. ¿Que me han dado a mí o que podría yo? Mira, pues yo creo que vamos a hacer las dos cosas, que me han dado a ti y que puedas dar tú. Y es consejo, ¿eh? El mejor consejo profesional. Joder, qué difícil, el mejor. Bueno, estás del público, ya sabes que el público no suele poner fácil. Sí. Bueno, yo creo que es, ten claro lo que quieres. Ten claro lo que quieres. Qué difícil. Porque a partir de ahí puedes construir todo lo demás. Pero primero tienes que tener claro lo que quieres. Que no es fácil, hay que hacerse preguntas, van a quedar un porcentaje que tendrás indefinido, pero hay que definir cosas. ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero ir? ¿De quién me quiero rodear? Claro, eso exige un conocimiento previo, ¿no? O sea, por lo que hemos dicho antes, hay que leer el entorno y decir, coño, pues mira, yo podría desarrollar este proyecto porque veo lo que está pasando y creo que aquí hay una oportunidad. Entonces, tener claro eso y desarrollarlo, porque no es solo que la intuición está muy bien, pero seguramente en el mundo empresarial hace falta construcción, además de intuición. Entonces, tienes que construir y entonces tienes que tú mismo plantearte las preguntas, las dificultades, los riesgos, las amenazas, las oportunidades. Bueno, no es hacer un DAFO de estos de manual solo, que también, pero hacerlo con la conciencia de que lo estás haciendo para tener claro en dónde te quieres hacer. O sea, yo diría, ten claro lo que quieres hacer. Qué fácil es decirlo, sí, qué complicado, qué complicado es hacerlo. Vale, otra pregunta, Alberto. ¿Cómo seleccionar? Yo creo que está buena. ¿Cómo seleccionar un buen consejero? Bueno, yo, fíjate, en esas cosas creo en la química personal. Yo creo que si vas a seleccionar un consejero y vas a entrevistar a alguien, una persona, un chico, una chica, un hombre, una mujer, yo creo que habría que buscar a alguien que sientas que te complementa. Es decir, que te aporta cosas que tú crees que necesitas que alguien te aporte. No elijas un gemelo o una gemela, porque entonces tienes dos iguales. Necesitas alguien que te complemente. Probablemente tienes que intentar ver que
que hay ciertas visiones comunes entre esa persona y tú. Porque claro, hay algunas cosas que tú se las tienes como mandamientos de la ley de Dios. A veces hemos dicho que hay que saber el cambio, pero si hay ciertas cosas que dices, oye, tenemos que tener en algunas cosas la misma visión, pero tengo que sentir que me complementa. Entonces, yo creo que es aunar, el notar que se comparte una visión de las cosas con que te complemente desde el punto de vista de capacidades, de conocimiento, etc. ¿no? Muy bien. Perfecto, Alberto. Vamos a ver si esta la lanzo bien. Corregidme vosotros que estáis anotando las preguntas. La característica más importante en una persona, hablamos de una persona de su equipo, entiendo, ¿no? Una cosa es, sí, de su equipo. De tu equipo, vale. La característica más importante en una persona de tu equipo. Porque tú valoras más, entiendo, ¿no? Sentido crítico. Antes lo he dicho, yo me acuerdo los colaboradores y colaboradoras que más me acuerdo que me han aportado, que más me siento que me han aportado, es cuando han sido críticos y a veces han estado de acuerdo conmigo y me lo han justificado, me lo han argumentado, ¿no? Creo que es bueno tener sentido crítico, que no significa ser el pepito grillo de a todo dices que no, hasta que yo diga que sí para que tú digas que no, ¿no? Pero que efectivamente, oye, si no lo ve, no lo ve, si no ve algo, no lo ve, y te lo dice y te lo argumenta, ¿no? Y yo creo que el sentido crítico es la virtud más importante. Bueno, Ya constructivo, claro. Claro, efectivamente. Y bien dicho, ¿no? Porque Sí, las cosas bueno, se pueden decir son de muchas importantes, formas, ¿no? ¿no? Sí, sí. Y ahora te pregunto yo a este hilo, Alberto, esta es mía. ¿Te lo has encontrado muchas veces? ¿Lo del sentido crítico? A No personas abunda. de tu equipo que tengan ese sentido crítico, que no quieren hacer ese, a ver si Alberto se va a enfadar. Hay. Sí, a ver, también se saca jugo de esas personas si son capaces. Yo creo que yo he tenido dos tipos, o reconozco en los equipos que he tenido gente que hemos sentido crítico clarísimo, o sea, que no hacía falta animarles, que ya criticaban o ya decían estoy de acuerdo, o ya matizaban cosas. Y luego hay personas que tienden a no llevarte la contraria o a no matizar lo que dices o a no, en las reflexiones, no poner un punto de divergencia o de discrepancia, pero si les animas, lo hacen. O sea, hay que saber también animar a la gente a salirse del raíz. Es otra característica importante. Claro, ¿no? entonces yo tengo gente que de entrada no se atreve a pensar, pues oye, igual a sentar mal o no le va, ¿no? Y sin embargo, si le animas, porque le dices, no, es que lo voy a apreciar, le das a entender que vas a apreciarlo, entonces te lo suelta. Hay esos dos tipos de personas, yo creo. Muy bien. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. ¿Nada? Así lo tenemos. Bueno, Alberto, pues bueno, Ha sido un placer de verdad. Ha sido un placer. Dime cuando queréis. Sí, la verdad es que luego se hace corto. A mí me pasa lo mismo, ¿no? Pues se me está haciendo corto. La verdad es que tenemos unos cuantos titulares, luego ya los apuntaremos, Jorge, porque creo que habrá que hacer un buen resumen de lo que hemos comentado y explicarlos, ¿no? Porque a mí me parece importante. Yo simplemente, dentro de lo que estamos hablando, decir que al final tengamos todos en cuenta eso que tú has dicho, Alberto, de las alianzas. Sí, yo creo que es importante en un mundo tan global, además, como el que tenemos ahora, que todo está al alcance. Quizás la dimensión no es tan importante como lo era antes, ¿no? En una empresa, sino que al final te puede rodear, tanto estratégica como no estratégicamente, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Y bueno, pues que tengamos en cuenta que aquí tenemos muchos y buenos líderes, ¿no? Muchos y muchas. Has sacado una cosa importante de la dimensión. Yo, que me gusta mucho jugar con las palabras, la dimensión parece que es tamaño. La dimensión es la capacidad de hacer cosas. Y una alianza te da dimensión porque te da capacidad de hacer cosas y no hace falta que tú seas tan grande, pero si te rodeas de una serie de aliados, al final construyes más fuerza. Compartes no solamente eso es una idea muy buena. La visión, sino que también compartes el riesgo, que hoy en día también es importante. Pues Alberto, lo he dicho, millones de gracias. Ha sido un placer. Y a nuestro público también, muchísimas gracias. Y con esto os dejamos hasta la siguiente sesión del ciclo. Muchas gracias. Bueno, no sé qué os ha